Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que el Señor te bendiga. Qué bueno que podemos usar otra vez la tecnología para estar en contacto y para compartir un poquito de la palabra de Dios, para compartir nuestra búsqueda del Señor y de cómo servirle mejor y cómo vivir de una manera plena la vida cristiana, de una manera íntegra, de una manera que agrade a Dios y que también sea de testimonio y ejemplo para otros. Qué bueno que te puedes conectar hoy con nosotros. Te recuerdo que estamos viendo este libro, La vida centrada en el Evangelio. Te lo recomiendo ampliamente si lo puedes comprar y si lo puedes leer. Igual, bueno, aquí en Facebook Live y en la página de La Viña Orlando estamos haciendo un resumen semana tras semana de cada lección. Hoy vamos a ver la lección 3, así es que puedes ir, si no habías empezado, puedes ir a La Viña Orlando y ver los resúmenes de las primeras dos lecciones, y hoy veremos la tercera. Y también cada día o cada 2 días estamos enviando un avance de lo que es la siguiente lección. Dividimos cada lección en 3 partes y vemos una introducción, vemos el artículo y después hacemos un ejercicio también. Así es que hoy vamos a ver un resumen de todo eso. Pero bueno, ahí tienes en la página de La Viña Orlando, y si quieres algo de los materiales que estamos viendo, como los resúmenes y las partes, donde agregamos una pregunta o dos más para poder profundizar un poquito más en lo que el libro nos dice, yo te lo puedo mandar, solamente me tienes que escribir al correo y ahí a la página puede ser, y con gusto te mandaré los materiales. Así es que bueno, hoy vamos a iniciar este resumen de la lección 3 del libro La vida centrada en el Evangelio. Hoy vamos a estar hablando de creyendo el Evangelio. Y permíteme orar antes de iniciar con la enseñanza de hoy. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente. Y bueno, todos guardados en casa por la situación mundial de esta pandemia, Señor, pero te damos la honra y la gloria por la tecnología, por la habilidad que le has dado al ser humano para comunicarse, Señor, y podemos aprovecharla y utilizarla para estar en contacto y para poder aprender de ti y compartir unos con otros también, Señor, de quién eres tú y lo que tú quieres para nosotros. Así es que rogamos que tu Espíritu Santo nos bendiga hoy, nos dirija hoy, nos hable al corazón, Señor, y trates con nosotros y nos permitas entender, discernir y vivir, Señor, más plenamente nuestra vida centrada en los principios de tu Evangelio, centrada totalmente en Jesús. Hoy nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén. Bueno, pues hasta hoy nos hemos estado enfocando en las formas en las que reducimos el Evangelio, las formas en las que hacemos menos la cruz de Cristo, la parte negativa, por así decirlo. Esta lección llama nuestra atención a lo positivo. Vamos a empezar a ver cómo el Evangelio nos da herramientas para poder desarrollar nuestra vida cristiana. Vamos a ver qué es lo que el Evangelio nos presenta y nos exige, nos demanda, para que en realidad nuestra vida pueda reflejar una centralidad en Jesús y en el Evangelio. Si recuerdas, en la primera parte de esta lección 3, para los que lo pudieron ver, analizamos un pasaje de la Escritura del apóstol Pedro. Hoy lo vamos a mencionar rápidamente. Básicamente vamos a ir a unas preguntas. El pasaje se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 8. Y bueno, déjame leer este pasaje. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro desglosa un conjunto de directrices para la vida cristiana, algo que tiene que verse reflejado en nuestras vidas. Es como una trayectoria ascendente de madurez en la vida espiritual. Él dice en el versículo 8 que si hacemos estas cosas, las que él ha mencionado, en los versículos del 5 al 7, vamos a estar llevando fruto. Vamos a estar produciendo, el Espíritu Santo va a estar produciendo en nosotros el fruto. Vamos a estar cargando ese fruto que Él produce en nosotros. No vamos a estar ociosos en cuanto a la fe. Va a ser una fe práctica, va a ser una fe que se vive, va a ser una fe que se muestra, va a reflejar lo que realmente creemos. Si te comparas con estas cualidades y esas las pones como un filtro para tu vida, de cómo estás creciendo en tu madurez, ¿cómo calificarías tu progreso? ¿Qué tan a gusto te sientes en que estas virtudes, estas características que el apóstol Pedro está señalando se pueden ver en tu vida? Podríamos hacer casi un mensaje de cada una de ellas y pudiéramos hablar mucho de ellas. Espero que hayas meditado en el transcurso de la semana cuando mandamos la primera parte. Ahorita nos va a tocar solamente pensar en ellas. ¿Cómo te calificas tú en ese progreso? Si lo miras como un progreso en que vas creciendo hasta que llegas a un amor pleno, incondicional, como el de Jesús, que tuvo para con nosotros, y tú puedes amar a las demás personas de la misma manera, amar a tu prójimo, amar a tu enemigo. Si fuéramos creciendo en esa escala, ¿en dónde te ubicas? ¿Por qué algunas veces es tan difícil crecer espiritualmente? ¿Cuáles son las cosas que crees tú que te estorban para crecer espiritualmente? De alguna manera ya lo estuvimos viendo en las dos lecciones pasadas, cómo tratamos de vivir nosotros el Evangelio por nuestras fuerzas y tratando de esperar que Dios baje el estándar un poquito que tiene y tratando de nosotros considerarnos no tan malos. ¿Por qué crees tú que es tan difícil crecer espiritualmente? Y pregunta número 3, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas cuando se trata de poner en práctica esta lista que Pedro menciona para llegar a ser la persona que quiere ser, la persona que Jesús quiere que sea? ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentas? Incapacidad, decepción, enojo, molestia, irritabilidad. ¿Qué cosas te frenan para que lo hagas? Incompetencia, no sé. Muchas veces vamos a buscar algo de automotivación para poder hacer las cosas. Y a veces nos damos cuenta de que no somos capaces de hacerlo. Necesitamos un motor que lo haga. Y lo buscamos en el mundo entero, lo buscamos alrededor nuestro, cuando en realidad el único motor está ahí enfrente de nosotros, es Jesús, es su evangelio. Es que piensa en estas 3 preguntas. ¿En qué nivel te calificas? ¿En qué nivel crees que estás en este proceso ascendente? ¿Por qué te es difícil crecer espiritualmente? ¿Cuáles son las barreras que tienes? ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentas cuando tratas de poner en práctica esta vida cristiana que el apóstol Pedro está mencionando? Pedro también habla algo también en el versículo 9, el cual no leí y lo voy a leer a continuación. Él dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro nos da una razón aquí por la cual no puedes crecer. Una de las razones por las cuales nos estancamos y nos atoramos en este crecimiento. Así es que una pregunta sería, ¿cuál es la verdadera razón por la que no crecemos espiritualmente? Ahorita que te preguntaba hace un momento, ¿cuáles son los retos que tienes? ¿En dónde estás? ¿Por qué es tan difícil? ¿Cuáles son los retos que tienes para crecer? Y tal vez podemos buscar muchas, y para nosotros tal vez sean excusas que podemos poner, así es que por eso no puedo hacerlo. Por mi carácter, por
la gente que me rodea, miles de cosas. Pero el apóstol Pedro está diciendo algo real. ¿Cuál es la verdadera razón por la que no crecemos espiritualmente? Y creo que la respuesta está ahí. Somos ciegos, no tenemos la vista muy corta. ¿Y por qué somos ciegos? Porque hemos olvidado la purificación de nuestros pecados. Hemos olvidado lo que Jesús hizo en la cruz. Tal vez tú digas, no, todos los días me acuerdo de que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, todos los días me acuerdo y le doy gracias por lo que hizo. Pero cuando esa realidad no se ve implícita en nuestra vida, no se refleja en nuestra vida, es que todavía no hemos entendido todo lo que implica la muerte de Jesús. No hemos entendido la magnitud y grandeza de la consecuencia de nuestro pecado, y tampoco hemos entendido la supermagnificencia del amor de Dios, que es más grande que esa consecuencia de nuestro pecado. Piensa en esto. Tal vez vivimos la vida tan cotidiana, vivimos la vida tan ajetreada, vivimos la vida tan presionada, que por rutina tenemos que mencionar, gracias Jesús porque moriste en la cruz, pero en realidad no estamos conscientes de eso en cada cosa que hacemos, no lo estamos viviendo totalmente. Todo esto que estamos platicando un poquito nos remite a las primeras dos lecciones que vimos. El Evangelio no es el ABC de la vida, no es la puerta donde entras solamente. El ABC es todo el abecedario. El ABC es el camino completo hasta llegar al final. El ABC, el Evangelio no es solamente para los que recién llegan a conocer a Jesús, recién llegan a tener una relación íntima con Jesús. El Evangelio es para el más nuevo y es para el más maduro de los creyentes. El Evangelio es toda tu vida. Tenemos que vivirla de esa manera. En las últimas dos lecciones estuvimos usando una frase de reducir el Evangelio, y vimos por ahí un diagrama para poder entender el Evangelio y la forma en la que funcionan nuestras vidas y cómo reducimos el Evangelio cuando no entendemos la santidad de Dios y cuando no entendemos la pecaminosidad que nosotros tenemos. Y en esas sesiones empezamos a ver que de alguna manera nosotros reducimos ese Evangelio usando dos palabras: aparentando y cumpliendo. Y los voy a repetir ahorita en un momento más, un poquito más, porque, ¿sabes? La raíz de la condición humana es una lucha por la justicia y por la identidad. Es decir, vivimos aparentando y cumpliendo, tratando de demostrar que somos otras personas o tratando de alcanzar ese nivel que decimos, porque nuestra condición humana es una condición en la que lucha por justicia y por identidad. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de aceptación. Cuando una persona es justa, cuando una persona es aceptada, cuando una persona cumple con los estándares de los demás y dice, te aceptamos, eres justo para estar con nosotros. Una persona que no tiene identidades, que no sabe dónde se encuentra y busca una identidad para decirme, yo me identifico con esas personas y por eso soy como ellos. Esa es la raíz de nuestra condición humana. Cuando el hombre fue rechazado y expulsado por Dios por su pecado, el hombre perdió esa identidad de ser hijos de Dios y buscó esa identidad, y el hombre perdió su aceptación delante de Dios y buscó cómo tratar de volver a ganar esa aceptación de Dios, esa justicia de Dios. Así es que en nuestro corazón, en nuestra vida, anhelamos contar con ese sentido de aprobación, con ese sentido de aceptación social, con ese sentido de seguridad y de significado. Pero como dije, el pecado nos ha separado de Dios y ha creado un profundo hoyo entre nosotros y Dios, un profundo sentido del alejamiento que tenemos con Dios. Mira lo que dice Romanos 10:3, porque eso es lo que los hombres por naturaleza hacen, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Ignoran lo que Dios ha hecho por tratar de
de alcanzar esa aceptación de Dios por méritos propios. Así es que lo que hacemos nosotros normalmente es aparentamos o cumplimos. Aparentamos quiere decir que nos hacemos a nosotros mismos mejores que lo que somos. Decimos, no, Dios no nos va a rechazar porque en realidad no soy tan malo, soy mucho mejor que muchos. En realidad yo no hago cosas malas, hay personas que hacen cosas más malas, así es que yo no creo que Dios me vaya a dar la espalda a mí porque pues trato de ser buena persona y soy mucho mejor que muchos. Es que eso es de alguna manera aparentar, cumplir, es que tratamos de agradar a Dios por lo que hacemos. Hacemos buenas cosas que moralmente son buenas y para nosotros esperamos que esas cosas nos justifiquen delante de Dios. Nos lleven otra vez y nos acerquen a Dios. Déjame decirte algo. Para poder experimentar realmente una profunda transformación en el Evangelio, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos constantemente de estos patrones de comportamiento, de estos patrones pecaminosos. Para poder experimentar realmente la profunda transformación que Dios promete en el Evangelio, tenemos que arrepentirnos constantemente de estos patrones pecaminosos. Es decir, para que este arrepentimiento se dé, en nuestras almas, debemos estar bien cimentados en la verdad del Evangelio. Debemos creer y entender el Evangelio. Me voy a regresar un poquito. Tendemos por naturaleza, porque estamos alejados de Dios, tendemos por naturaleza a tratar de buscar acercarnos a Dios. Y lo hacemos aparentando que no somos tan malos y por eso no merecemos castigo, o tratando de cumplir con nuestras acciones que nos merecemos su aceptación. Pero para poder vivir la vida cristiana que Él quiere que vivamos y para poder reflejar a Jesús en nuestras vidas, en realidad lo que tenemos que hacer es estarnos arrepintiendo constantemente de esos dos patrones pecaminosos, de aparentar y de cumplir. Porque nunca vamos a poder alcanzar por cumplir nuestra vida, nunca vamos a alcanzar el estándar de Dios. Nunca vamos a poder pensar que Dios va a bajar su estándar para aceptarnos tal y como somos. Así es que para que este arrepentimiento se dé, tenemos que arrepentirnos constantemente. Y para poder vivir esta vida de arrepentimiento constante, nuestras almas deben estar bien cimentadas en el Evangelio. Ahora déjame decirte algo, esto es algo que a la gente no le gusta escuchar. Cuando la gente quiere escuchar el Evangelio, quiere escuchar, Dios te ama y te acepta tal y como tú eres. Sí, Dios va a ver bien todo lo que haces y te va a aceptar por todo lo que haces. Hoy en día se ha perdido un poco la esencia de predicar que el Evangelio, una parte sustancial del Evangelio es que tienes que arrepentirte aún de tus mejores acciones, porque no son dignas de Dios, como lo mencionábamos la vez pasada. Mira lo que dice el pasaje de Romanos 3, 21 y 22. Y esto nos da una visión de lo que es el Evangelio. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Se ha manifestado la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo para los que creen en Él. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos acepta porque ve en nosotros a Jesús. Porque nos ve a través de Jesús. Por eso es que constantemente tenemos que estarnos arrepintiendo, porque queremos agradar a Dios, queremos alcanzar los méritos de Dios y no podemos, tenemos que arrepentirnos de ese esfuerzo y descansar en que nuestra justicia es una justicia que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado a través de la fe en Jesús. Eso es lo que se llama una justicia pasiva. ¿Se acuerdan que en la semana pasada hablamos de varios tipos de justicia? Justicia social, justicia legal, justicia comunitaria, varios tipos de justicia. Pero en todas esas justicias nosotros tenemos que buscar alcanzarlas haciendo algo. Bueno, este tipo de justicia es diferente, es una justicia pasiva. En la justicia pasiva tú no tienes que hacer absolutamente nada para recibirla.
porque ya todo fue hecho a través de Jesús. En la justicia pasiva, Dios no solo nos perdona nuestros pecados, sino que también nos confiere la justicia activa de Jesús. Jesús, por sus méritos, ganó la aceptación de Dios, si quieres verlo así. Por su vida perfecta, se ganó el privilegio, déjame decirte de esta manera, el privilegio de morir en la cruz por nosotros. Porque no cualquiera podía hacerlo. No cualquiera pudo hacerlo. No cualquiera tenía ese privilegio de representar a toda la humanidad para morir. Aunque se escuche extraño. Solamente una persona perfecta, un hombre, 100% hombre perfecto, podía representarnos en la cruz del Calvario. Y su justicia activa, lo que él hizo para ganarse esa posición, si quieres verlo así de una manera humana, sabemos que él es Dios también y tenía todo el poder y autoridad para hacerlo también. Su justicia activa nos da a nosotros, se aplica a nosotros y nos da a nosotros la posibilidad de recibir esa bendición, de ser aceptados delante de Dios. Su justicia activa se aplica a nosotros y nosotros la podemos llamar, es una justicia pasiva para nosotros. Yo no tengo que hacer absolutamente nada porque Él ya lo hizo. Él ya se ganó el privilegio, Él ya se ganó la recompensa y nos la da a nosotros. Eso es lo que Jesús hace. Cuando tenemos algún cuando tenemos algún temor en nuestras vidas o cuando nuestra conciencia está inquieta, cuando estamos nerviosos de las cosas que puedan sucedernos, de las cosas que vienen, es un signo de nuestra justicia, de que nuestra justicia pasiva no está presente en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia dice, en el amor no hay temor. Cuando tú te sabes amado por Dios, no temes absolutamente nada porque sabes quién es el que te ama. Cuando en nuestras vidas hay impaciencia, hay nerviosismo, hay temor, hay desesperación, hay depresión, que todo creo que los hemos vivido y es una forma en la que, claro, Dios trata con nosotros, pero esas son señales de que no estamos todavía dependiendo de la justicia pasiva que Jesús nos regaló a través de su justicia activa. La persona que empieza a desviarse de esta justicia pasiva no tiene otra opción más que la justicia por obras. Lo único que puede ver delante es qué tengo que hacer para que Cristo me acepte. Tiene que depender entonces de sus propias acciones. Y por eso se desvía o al aparentar o al cumplir. Así es que para poder evitar esto debemos enseñarnos y debemos repetirnos constantemente la verdad sobre esa justicia pasiva que Jesús nos ha dado de esta vida cristiana, para que podamos estar aferrados al Evangelio y para que nunca confundamos la justicia pasiva con nuestra justicia por obras, que no tiene nada en común. Espero estarme explicando con todo esto que estamos viendo. Para poder combatir nuestra tendencia a reducir el Evangelio entonces de esta manera, debemos constantemente, como dijimos, arrepentirnos de nuestras falsas fuentes de justicia, de las formas equivocadas en las que buscamos justificarnos delante de Dios. Y debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Debemos predicarnos sobre todo esta verdad sobre la justicia pasiva. Dios te perdona a ti por la obra de Jesús. Dios te da la gracia de declararte perdonado por la justicia de Jesús. Y eso es lo que tienes que estarte recordando y predicando. Recuerda, tenemos que arrepentirnos de nuestros intentos de querer ganar la justicia de Dios y tenemos que predicarnos constantemente esta verdad sobre la justicia pasiva nuestra, la justicia activa de Jesús. Otro concepto que vimos también en esta lección 3 es el concepto de la adopción.
La adopción es que Dios nos ha aceptado en su familia como sus hijos e hijas por medio de nuestra unión con Jesús, por medio de nuestra fe en Jesús. Mira lo que dice Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Papito, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira cómo lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas también. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El otro concepto del cual estamos hablando entonces es que ahora nuestra identidad está reflejada o expuesta como hijos de Dios. Ya no somos huérfanos, ya no somos personas fuera de la familia de Dios, ya no estamos expulsados de la familia de Dios, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos adoptados. Algunas personas dicen, todo el mundo somos hijos de Dios. No. Todo el mundo, cada criatura, cada ser humano son creación de Dios. Dios solamente ha tenido un hijo legítimo que es Jesús. Pero todos los demás que ahora somos parte de su familia, hemos sido adoptados por Él. Él nos ha adoptado a través del pago que Jesús hizo para comprarnos y para hacernos su posesión, para hacernos sus siervos, para hacernos sus hermanos y para compartir con nosotros la herencia de su gloria. Así es que, así como nos desviamos de la justicia pasiva que hablamos hace un momento, también somos muy propensos a olvidar nuestra identidad como hijos de Dios. Vivimos como huérfanos, como hijos e hijas que no tienen un padre. Y en vez de descansar en la paternidad amorosa de Dios, pudiéndole llamar papito, tratamos de ganar su aceptación, tratamos de ganar su amor, cumpliendo con sus expectativas o con nuestro concepto equivocado de cumplir sus expectativas, que en realidad no llegamos a nada. Decíamos la semana pasada, vivimos como en una cinta para correr, donde estás corriendo, pero en realidad no avanzas nada, no te mueves del mismo lugar. Tratamos de ser buenos cristianos para que Dios nos apruebe, nos acepte, pero en realidad lo que estamos haciendo no sirve de nada. De la misma manera en que hablamos de cómo contrarrestamos la tendencia a querer justificarnos nosotros mismos, cómo aceptamos la justicia pasiva de Jesús, la justicia pasiva que Jesús nos da a través de su justicia activa, y decíamos que tenemos que arrepentirnos y tenemos que predicarnos el Evangelio. Bueno, de esta misma manera, para poder contrarrestar esta tendencia de reducir el Evangelio, debemos arrepentirnos constantemente de nuestra manera de pensar como huérfanos y asimilar nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. Tenemos que arrepentirnos de que tratamos de demostrarle a Dios que somos buenos hijos, y tenemos en realidad que predicarnos y hablarnos. Dios es mi Padre, y es mi Padre porque Él ha querido ser mi Padre, porque me ha aceptado en su familia. Es decir, el patrón que normalmente hacemos para llevar esto, ahorita lo vamos a ver, es arrepentimiento y fe. Para contrarrestar esta tendencia de reducir el Evangelio, tenemos que arrepentirnos constantemente. Es una vida de arrepentimiento constante de nuestra manera de pensar como huérfanos, de nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Para contrarrestar esta tendencia de hacerlo, no solamente tenemos que arrepentirnos, sino que tenemos que abrazar el Evangelio, tenemos que tener fe en el Evangelio de que somos adoptados como hijos de Dios. Tenemos que abrazar la promesa del Evangelio, es decir, tener fe en que la justicia de Jesús nos ha sido dada a nosotros sin nuestras obras, sin nuestras acciones. Lo que te decía un pastor lo mencionaba, es la vida cristiana es como un motor de dos tiempos, en donde lo que tienes que hacer es arrepentirte y tener fe, arrepentirte y tener fe, arrepentirte y tener fe. Esa es la vida del cristiano.
un arrepentimiento constante de que olvidamos el Evangelio, de que queremos ganarnos nuestras propias salvación y tener fe en que todo ha sido hecho por Jesús. Esto no se va a acabar porque somos humanos, el pecado nos afecta. Satanás es más fuerte que nosotros y trata de tumbarnos. La sociedad que nos envuelve, la cultura con la que hemos nacido y lo que nos han educado y taladrado desde que éramos bebés hasta que vamos creciendo es vivir en una sociedad que en realidad está alejada de Dios y tenemos que estar luchando contra eso. Así es que el arrepentimiento y la fe siempre son constantes. Siempre vas a encontrar algo nuevo por qué arrepentirte. Y entre más conoces a Dios, ¿te acuerdas la gráfica que hacíamos? Entre más conoces a Dios, más grande ves tu pecado. Entre más santo ves a Dios, más pecador te sientes. Y es donde la cruz tiene que hacerse más grande para cubrir y para unir esa diferencia que tenemos. Llegando a la última parte de esta lección, hay una autoevaluación que viene y es muy interesante la autoevaluación. Son 20 o 25 preguntas o frases que vienen ahí en las cuales tú te vas a evaluar. Y la idea de esta autoevaluación es ayudarnos a revelar nuestras tendencias pecaminosas, a manipular nuestra vida y poder llevarnos a nuestra necesidad de volver a Cristo, nuestra necesidad diaria de volver a Cristo. El ejercicio nos puede mantener de alguna forma en mantener una muy humilde perspectiva de nosotros y una honrosa perspectiva de Jesús. Lo que vamos a hacer en este ejercicio, solamente voy a ver 2 ejemplos, te va a tocar a ti verlos, todos los demás. Y repito, si no lo tienes, si lo quieres, solamente escríbeme y yo te lo puedo mandar. Es que hay 2 listas. En el papel, en la hoja, están escritas en 2 columnas. Aquí, por razones de que se vea mejor, yo lo hice una abajo de otra. Pero estas en realidad están una enfrente de otra. Y la primera tiene que ver con una característica de una persona que es huérfana, que no puede ver a Dios como su padre. Y la segunda es la que sí puede ver a Dios como su padre, el que se considera hijo o hija de Dios. La idea es que leas estas frases y tú puedas marcar con cuál de estas 2 te identificas, con una de las 2 que te identifiques. Y si hay alguna palabra que te llame la atención, entonces que la puedas subrayar o remarcar para que medites en eso, para que medites cómo puedes transformar eso o cómo puedes seguir alimentando eso. Por ejemplo, las primeras frases que vienen en este ejercicio es del lado del huérfano, le falta una intimidad vital diaria con Dios. Tú la lees y te dices, me falta una intimidad vital diaria con Dios. La parte del hijo dice, te sientes libre de preocupación por el amor de Dios. Estás completamente descansando en el amor de Dios. ¿Sabes? Cuando yo leí este ejercicio, lo primero que dije, yo me siento totalmente libre en el amor de Dios. Estoy despreocupado del amor de Dios. No siento que tenga por qué preocuparme de que Dios no me ama. Al siguiente día tuve una situación difícil y estaba literalmente, como dicen, jalándome los pelos de estar preocupado por lo que venía. Y cuando en la noche volví a ver el recuadro del libro, dije, creo que tengo un falso concepto de lo que es no estar preocupado. Sé lo que Dios dice, sé las promesas de Dios, sé que Él me dice toda esa bendición y que Él tiene total control sobre mí, pero en mi vida práctica lo olvido y me preocupo a tal grado que me descontrolo. Así es que cuando veía esa, yo tuve que marcar, yo necesito una íntima relación con Dios aún más grande. Y tal vez la palabra que tenía que hacer era una intimidad, porque tal vez tengo relación con Dios. Y más siendo pastor, leo la Biblia y preparo estudios, pero tal vez en ese tiempo decía, necesito una mayor relación íntima con Dios, Él y yo solos, porque siempre estoy compartiendo con otros, pero no tengo mi tiempo con Él. Tal vez tú podrías decir algo similar, tal vez tú podrías señalar diaria. Es que bueno, sí tengo una relación con Dios, pero necesito hacerlo diario. ¿Por qué no lo hago diario? Tú puedes marcar esa
esa diaria. Tal vez puedes marcar la palabra falta porque no existe. Necesitas tener una relación con Dios. O tal vez tú puedas decir, ¿sabes qué? Si me siento libre de la preocupación por el amor de Dios, sé que Él me ayuda, tal vez lo que tengo que seguir manejando es aprender a descansar más en Él. Así es que tú puedes señalar eso, puedes señalar la palabra libre porque te sientes libre y meditar un poco más en lo que Él está diciendo, o el amor de Dios y profundizar en el amor de Dios. Un segundo ejemplo de esta autoevaluación es la segunda frase. ¿Estás ansioso por amigos, dinero, escuela, notas? O como hijo estás aprendiendo a vivir en relación íntima con Dios cada día. Así es que tú tienes que pensar en cuál de estas estás. Tal vez alguien vaya a decir, ¿sabes qué? Sí. Si no estoy rodeado de gente, me siento que no soy amado. Si no estoy rodeado de gente, me siento que me muero. Si no tengo dinero en la bolsa, me afecta grandemente, tengo mucho miedo. Si no salgo bien en la escuela, me tumba, me deprime, cualquier cosa. Y tú puedes marcar alguna de esas como el dinero, tal vez. O si en realidad estás entendiendo y estás viviendo como un hijo de Dios, entonces vas a marcar la siguiente y tal vez vayas a decir, ¿sabes qué? Es que sí tengo una relación íntima con Dios, lo estoy creciendo con Dios. Te invito a que sigas haciendo esta evaluación. Creo que te puede sorprender. Repito, la idea de esto es que cuando tú termines puedas ver cuántas características de huérfano tienes y cuántas características de hijo tienes. Lo ideal sería que todos estuviéramos en el lado de hijos totalmente. Pero si hay algunas características de huérfano, tal vez entonces tengamos que ir al Evangelio. Ir al Evangelio y seguir aprendiendo cómo a veces reducimos el Evangelio porque queremos aparentar lo que no somos, queremos alcanzar lo inalcanzable y tenemos que empezar a predicarnos a nosotros mismos, a arrepentirnos de nuestros esfuerzos y a predicarnos a nosotros mismos la justicia que Cristo me aplica a mí y yo la vivo y la practico con una justicia pasiva en donde no tengo que hacer nada y mi identidad como hijo de Dios, amado por Dios, cercano a Dios. Cuando empecemos a practicar esto, entonces vamos a poder empezar a vivir una vida centrada en el Evangelio, creciendo en el Evangelio. Bueno, pues esta fue la lección 3. Vamos a iniciar en este tiempo. Te voy a mandar en los siguientes días la primera parte de la lección 4. La lección 4 tiene por nombre la ley y el Evangelio. Y vamos a platicar un poquito sobre eso también. Es que, ¿sabes? Si necesitas alguna material, solamente háblame. Y si quieres ver por ahí los videos, pues ahí están en Facebook Live. Déjame orar para terminar. Y bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Comparte con otros este material si crees que sea de bendición también para otros. Y nos vemos la próxima semana. Señor, muchas gracias otra vez por la oportunidad de estar compartiendo de ti, con la oportunidad de aprender de ti. Señor, háblanos al corazón, como te lo decíamos, háblanos al espíritu, háblanos a nuestra mente. Señor, por favor, enséñanos a vivir nuestras vidas centradas en los principios de tu Evangelio. Enséñanos a vivir con el carácter de Jesús. Enséñanos a reflejar a Jesús en cada cosa que hagamos, Señor, y a poder crecer en nuestra madurez de nuestra relación contigo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Protege las vidas de tu pueblo, Señor, con la situación que hoy estamos viviendo. Guárdales en salud, guárdales en paz. Te lo pedimos, Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Hasta la próxima. El Señor te bendiga. Gracias.